Perla doctrinal 2. ¿Cristo murió por los pecados de la humanidad? En el anterior vídeo vimos y quedó bien claro que Jesús murió únicamente por sus ovejas, sus seguidores, quedando expuesto ese falso evangelio de que Jesús murió por todas las personas de la tierra, incluidos los malvados. Solamente murió por los que le siguen, por los cristianos. Vamos a responder a la pregunta en este vídeo si Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos. Tiene que tener muy claro que por los pecados significa a causa de o por causa de. Voy a poner un ejemplo. Imaginen un lobo que mata a una oveja. Esa oveja ha muerto por el hambre de ese lobo. Significa morir por los pecados, morir a causa de la maldad y del pecado de otros. Empecemos primeramente por uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, que hablan de los sufrimientos que padecería el Mesías, es decir, Jesucristo. Vamos a Isaías 53, versículos del 5 al 10. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por nuestra llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca él hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Como puede leer aquí en este impresionante pasaje, el narrador de este texto es Israel, y está hablando en esa época del profeta Isaías, de lo que padecería el Mesías de Israel. No dice por ningún lado que Cristo, el Mesías de Israel, muriese por los pecados de la humanidad. Lo que dice este texto es que Jesús murió por los pecados de Israel, ya que este pasaje está hablando del pueblo de Israel. Ese pueblo mató a Cristo, y lo dice bien claro, que fue por sus rebeliones y pecados, ya que ellos fueron los que una y otra vez buscaban su muerte hasta que lo consiguieron. Murió a causa de los pecados y rebeliones de Israel. Observe claramente en el versículo 10, y esto es muy importante. Cristo puso voluntariamente su vida para expiación del pecado. Es decir, Cristo murió para perdonar pecados a todo el que quiera ser perdonado. Pero no dice por ninguna parte que Cristo muriese por los pecados de la humanidad. Sigamos viendo otro texto donde se confirma que los judíos mataron a su Mesías. Hechos 2, 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí lo tiene muy claro. Los israelitas prendieron y mataron a Jesús crucificándole. Vamos con otro texto. Hechos 3, 12 al 15. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad,
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Como puede ver, también se confirma que fueron los israelitas quienes negaron a Jesús y mataron al autor de la vida, es decir, a Jesús. Por último, para confirmar que Israel fue quien mató a Cristo, vemos 1 Tesalonicenses 2, 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Se vuelve a confirmar que los judíos fueron los que mataron al Señor Jesús. Por lo tanto, queda claro que Jesús murió por los pecados de Israel. Los judíos, por causa de sus pecados y rebeliones, hicieron que Jesús fuese apresado, juzgado injustamente, golpeado y asesinado en un madero. Pero como hemos visto en el vídeo anterior, Jesús se entregó voluntariamente. Él dio la vida por amor a sus ovejas. Si Jesús no hubiera hecho esto, nadie ni nada habría podido matarle. Jesús entregó su vida por amor a sus ovejas, pero nunca por nuestros pecados. Ahora que quedó claro esto, vamos a ver si algún apóstol predicaba así: Cristo murió por tus pecados. Vamos a comprobarlo. Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Está aquí diciendo Pedro que Cristo murió por los pecados de la humanidad o por tus pecados? De ninguna manera. Pedro sigue confirmando que a Jesús lo asesinaron los judíos y predicó que se arrepienta cada uno de sus propios pecados y malas obras y se bauticen para perdón de pecados en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Que quede muy claro: bautismo para perdón de pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados y quieres seguir a Cristo, Cristo tiene el poder y la autoridad para perdonarte pecados, pero has de obedecer en esto y bautizarte para salir limpio y santo del agua para el resto de tu vida. Veamos otro momento del apóstol Pedro y observemos si Pedro está diciendo que Cristo murió por tus pecados. Hechos 10, versículos 42, 43, 47 y 48. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Como puede ver, tampoco Pedro predicaba diciendo Jesús murió por ti o Jesús murió por tus pecados. Simplemente Pedro sabía el verdadero evangelio y predicaba que el que crea en Jesús recibirá el perdón de los pecados en su nombre y habían de ser bautizados en el nombre de Jesús inmediatamente para perdón de pecados. Ahora vamos a ver unos textos que usan muchos cristianos para argumentar que Cristo murió por los pecados de la humanidad. Vamos a Mateo 26, versículos 27 y 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo:
Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lea atentamente estas palabras de Jesús. Él no dijo que derramó su sangre por los pecados de muchos. Él dijo muy claro en el versículo 8 que su sangre es derramada por muchos para perdonar pecados. No se le ocurra cambiar nunca el orden de las palabras, ya que caería en la tremenda equivocación de predicar un evangelio falso y entender mal las cosas. Jesús jamás dijo que su sangre es derramada por muchos por los pecados de ellos. Lea conmigo de nuevo despacio. Por muchos es derramada para perdonar pecados. No por, sino para perdonar pecados. Esto está en completa sintonía con el vídeo anterior que demostramos que Jesús murió por amor a sus ovejas, para que esas ovejas sean perdonadas. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En este pasaje el apóstol Pablo dice que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Pero a qué nuestros se está refiriendo Pablo? Pablo era judío, por lo tanto, Pablo está en perfecta sintonía con lo expuesto anteriormente. Cristo murió por causa de los pecados de Israel, es decir, por causa de los pecados del pueblo de Pablo, conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está aquí refiriendo Pablo? Pues como ya hemos leído, es Isaías 53, a los textos judíos para el pueblo judío que hablan de su Mesías. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este pasaje no dice el apóstol Juan que Cristo muriese por los pecados de la humanidad, simplemente dice que Jesús es capaz de perdonar todos los pecados de los cristianos y los de toda la humanidad, obviamente si se arrepienten y quieren ser perdonados, ya que Jesús se sacrificó para borrar los pecados de quien quiera ser perdonado. No se sacrificó por los pecados de la humanidad, sino que se sacrificó para dar su vida por sus ovejas, y el que quiera ser perdonado puede hacerlo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En este pasaje de Juan enseña lo mismo que el anterior, que Dios Padre nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que pudiésemos tener el perdón de pecados. No dice que Dios Padre enviase a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, ni a morir por la humanidad. Los que predican eso están predicando un evangelio falso, y debes salir de ese lugar para no salir engañado. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En este pasaje, Pedro dice que Cristo padeció una vez por los pecados. Efectivamente, Cristo murió una vez por causa de los pecados de Israel. Solo fue al madero una vez, y no volverá más a pasar por eso. Es por los pecados y rebeliones de Israel que lo llevaron hasta el madero. Primera de Pedro 2, 21-24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
En este pasaje tan importante vemos cómo Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. ¿Pero qué significa esto? Significa que Él quitó nuestros pecados y nos perdonó. Eso es lo que significa. Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Mateo 8, 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Jesús dice que llevó nuestras enfermedades, no significa que estaba enfermo con nuestras enfermedades. Y cuando llevó nuestras dolencias, no significa que le doliese el alma, el corazón, el cuerpo con nuestras dolencias. Al igual que cuando dice que llevó nuestros pecados, no significa que llevase nuestro pecado literal. Simplemente dice que Cristo en la cruz permitió que nuestros pecados puedan ser eliminados gratuitamente en su nombre, haciéndonos libres si así lo queremos, mediante un verdadero arrepentimiento. Sigamos con 1 de Pedro 1:19 y 1 de Pedro 2:22. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando Jesús estuvo en el madero, no llevaba pecados de nadie, ni maldades, ni enfermedades, ya que en estos versículos vemos que estaba limpio, sin pecado, sin mancha, para que el sacrificio por sus ovejas fuese efectivo, y así poder perdonar cualquier pecado si ellas lo desean. Si los pecados de la humanidad estuviesen en el cuerpo de Cristo, en ese momento no sería un cordero sin mancha y santo, como ya hemos leído, sino que habría sido el mayor de todos los pecadores de toda la existencia. Vamos a 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que dice este pasaje es que Cristo no conoció pecado. Él fue tratado como un pecador, ya que fue clavado en un madero con 2 ladrones. Pero eso no significa que Cristo llevase el pecado de todas las personas del planeta en ese momento. Sigamos en esta línea en 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Hebreos 7:26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Ahí lo vuelve a tener en más pasajes. Cristo fue inocente, limpio, santo, sin mancha y sin contaminación hasta su último suspiro. Así que es totalmente imposible que Cristo llevase los pecados en su cuerpo de toda la humanidad cuando estuvo en el madero. Como conclusión y a modo de repaso, Cristo no murió por los pecados de la humanidad, es decir, por los pecados de todas las personas de la tierra. Cristo murió por los pecados de la nación de Israel, a causa de su pecado y rebelión, ya que lo asesinaron. Pero ese sacrificio voluntario que Jesús hizo en el madero ofreció 2 cosas. 1. Que los que le siguen sean llamados hijos del Dios Padre y puedan entrar en la Jerusalén celestial, vivir una preciosa eternidad, viendo cara a cara a Dios Padre, el cual nadie ha visto jamás, que Jesús te llame hermano, y muchos beneficios de los que hablaré en otro vídeo que están escritos en la Biblia. Y 2. Que ese sacrificio en el madero otorga gratuitamente a todo el que quiera la certeza de ser perdonado de sus pecados. Efectivamente, si hay un genuino arrepentimiento, y esa persona es bautizada en el nombre de Jesús para perdón de pecados, como predicaban sus apóstoles. Si tú eres cristiano y estabas equivocado, te invito a ser humilde y a cambiar tu manera de pensar y predicar. Si no lo eres y tienes un anhelo por Dios en tu corazón de seguirle y conocerle,
Quiero que sepas que Cristo dio su vida para que tus pecados sean perdonados cuando los confieses y te arrepientas, y seas un hijo de Dios cuando decidas seguirle. Con esto me despido hasta el próximo vídeo. Si tienen alguna duda, les invito a consultar la mejor web de estudios cristianos, llamada 21tesisdetito.com, y a leer una recopilación de los mejores estudios llamada Las 12 perlas de gran precio. Habiendo compartido esto gratuitamente y sin querer ningún beneficio de ustedes, me despido. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracia y paz.